Yo oí que ella dijo, gracias a Dios. Me da mucha pena, porque cada vez que yo tengo ese sueño, me recuerdo de eso. Sí. Veo lo que es una madre desesperada con sus hijos. Y yo quiero que en este día, todos aquellos que tienen madre y saben que la madre ha pasado trabajo, que la amen y la traten. Después de Dios es el ser que tiene que ver con tu vida, que tiene que ver con lo íntimo tuyo. Pero si usted no tiene a Dios, Amén. Usted no tiene nada. Así es. Usted no tiene nada. Solamente Dios es que puede hacer de ti alguien que valga la pena. Después todo lo que tú recibes, por toda la vida que tú recibes, es algo ficticio que en el mañana te va a hacer daño. Bienvenidos mis hermanos a WC El Ministerio, esta servidora Catherine Balbuena. Vamos a estar trayendo en este día a un personaje, y no es un personaje bíblico, pero es un personaje que tiene un testimonio maravilloso que nos va a contar cómo Dios ha obrado en su vida en un momento difícil. Así que si usted está pasando por un momento difícil y siente que no tiene salida y siente que ya es el final, escuche cómo Dios todavía sigue trabajando en nuestras vidas, y a través del testimonio de este hombre de Dios vamos a poder ver que Dios es real. Bienvenido, hermano, preséntese usted mismo para que la audiencia pueda saber de quién estamos hablando. Gracias, hermana Catherine. Mi nombre es Martín de Castro y soy cristiano hace 52 años. Wow, prácticamente toda su vida. Toda mi vida. Wow. Y hasta ahora Dios ha sido bueno para conmigo. Amén. Y tuve convicción de arrepentirme desde una edad muy temprana porque Dios comenzó a bregar conmigo. Amén. Eso quiere decir que su adolescencia, su juventud, la pasó en los caminos del Señor. Sí, Señor. Específicamente, ¿a qué edad usted acepta al Señor? A los 16 años. Wow. ¿Y usted es oriundo de dónde? ¿República Dominicana? ¿Qué parte de República Dominicana? Cuéntenos. Yo soy oriundo de Las Galeras de Samaná, en República Dominicana, y soy de una familia de 16 hermanos. Wow, 16 hermanos. 16 hermanos. ¿Y todos cristianos o no? Hay 3 que no son cristianos. Prácticamente todos. Casi todos. Casi todos. Qué bendición es saber que usted a la edad de 16 años acepta al Señor. Cuénteme cómo fue ese encuentro con Dios antes de pasar a lo que Dios ha venido haciendo con usted. El encuentro que yo tuve fue algo que el mismo Señor me presentó, el plan de salvación sin la intervención de nadie. Yo vengo de una familia muy católica y no es que quiero decir de que los católicos no tienen a Dios, sino es que el mensaje de la palabra es el que cambia a la persona. Y Dios mismo permitió de que yo tuviera una revelación para yo poder entender claro el plan de salvación. Wow, entonces usted quiere decir que nadie le predicó, como dice una adoración por ahí, a mí nadie me obligó, fui yo quien decidí. Usted fue quien tomó la decisión, Dios tocó su corazón y usted a la edad de 16 años decide aceptar al Señor. Así fue. Wow. Sí. Y hoy en día se nos hace difícil, decimos cuando yo goce mi vida, cuando yo haga esto, aquello, yo acepto al Señor porque estoy muy joven, el evangelio es para gente vieja, eso es lo que mucha juventud dice ahora, pero usted en su plena adolescencia acepta al Señor. ¿Cómo fue este reto para usted como joven, como adolescente en ese entonces? Mucha gente dice, estoy esperando de que Dios me hable. Me toque, como que Sí, somos instrumentos. Me toque, y parece ser de que yo nunca le pedí a Dios de que me tocara, pero Dios al que ama y al que tiene un propósito con él, Dios trabaja con la persona y va a trabajar de diferentes formas. Cada uno de nosotros llegamos al conocimiento de la palabra de Dios a través de muchas cosas que Dios hace para que usted se dé cuenta. Lo mío fue algo que él mismo me revela. Wow. Sí, Él me revela en el sueño. En muchas ocasiones, estando yo durmiendo, yo me soñaba con que Dios me estaba llamando. Wow. Pero en esta ocasión fue por vía de un accidente que tuve que Dios me habló. A esa misma edad, a los 16 A años. esa misma edad.
Cuéntenos un poco para así poder entender cómo fue el llamado y poder entender ese sueño. En la propiedad de la casa nosotros venimos de una familia campesina completamente, donde no había mucha abundancia ni desarrollo de ningún tipo. Para nosotros ir a estudiar teníamos que levantarnos e irnos a lugares que cuando llegábamos mojados del rocío, de los árboles. No habían carreteras, no habían carros, no había nada. Y en una ocasión nosotros lo que criábamos era animales, vacas y chivos, como le dicen, y diferentes tipos de animales. Nosotros nos sustentábamos de lo que se sembraba y de lo que recogíamos de la tierra. Sí. Estando yo echando la vaca de mi padre, entonces cuando íbamos, las vacas se dividieron, iban al lugar más cerca que nosotros acostumbrábamos a llevarla. Y en ese entonces era a caballo que nosotros íbamos arribando la vaca, y en un momento de eso me tiro del caballo para ver si puedo atajar la vaca para que no se fueran al lugar que no había agua, sino para otro lado. Y cuando yo caí encima de un palo y me atravesó el pie. Wow. Entonces me atravesó los zapatos y me atravesó también el pie de un lado a otro. Wow. Entonces teníamos 2 empleados, bien sea mi papá tenía 2 empleados que le pagaba para que también ayudaran. Cuando ellos se dieron cuenta que no aparecía yo ni aparecían las vacas, entonces ellos optaron por mandar a otra persona para ver qué había sido de mí y de las vacas. ¿Y qué tiempo más o menos usted cree que transcurrió? Porque usted se pudo haber desangrado. Sí, transcurrió ahí como 1 hora. Wow. O 1 hora y pico, porque no bastaba de que yo voceara o algo, porque y no pasaba nadie por ahí. No pasaba nadie. Esos eran lugares remotos que verdaderamente no había un tráfico de gente continuo en esos lugares. Entonces se devolvió y siguió el camino por donde yo me fui con el caballo. Entonces él escuchó mi voz cuando se devolvió. Cuando me encontró ahí, no me desangré porque verdaderamente el palo estaba haciendo presión en mi pie de ambos lados y no salía nada de sangre. Ay, alabado sea el Señor. Entonces, cuando él llega y agarra el palo y lo ala, y entonces la cáscara del palo se queda en el medio del pie. Wow. Y no salía sangre para ningún lado. Entonces el palo sale limpio y se quedó toda la piel del palo dentro de mí. De mi pie. Pero en eso estaba aconteciendo algo en mi casa, y era que mi mamá estaba en la ciudad de Samaná. En ese tiempo no habían carro, pero mi mamá está atendiendo a mi abuela porque mi abuela estaba grave de muerte. Y ella no había dejado a nosotros. Cuando esas cosas sucedieron, yo seguí en el caballo a llevar la vaca. Cuando llego a mi casa, ya yo tengo una fiebre que me sube en la cabeza, llega a mi estómago. Cuando llega a mi estómago, yo estoy perdiendo el conocimiento. Wow. Cuando yo miro mi pie, ya el pie estaba tan grueso, hinchado, y estaba rojo. Y después yo veo que se está poniendo color lila. Y cuando yo llego a mi casa, únicamente me desmonté del caballo y me fui a la cama. ¿No le dijo a nadie tampoco? No le dije a nadie. La gente que se crían en los campos se hacen demasiado fuertes. Wow. Y creen como que todas las cosas van a pasar tan rápido. No había opciones de usted ir a un médico, un hospital cercano, a un hospital, de que le pudieran curar, que le pudieran ver cómo estaba la situación. No, todo era al amparo de Dios. Wow. No había absolutamente ninguna opción para mí. Hay cosas en la vida que yo tengo que ver, o bien sea, la gente tiene que ver cómo Dios obra en la vida con la persona. Cuando llegó la noche, ya yo no sé de mí. Yo veo que yo estoy volando y sobre la cama yo estoy mirando mi cuerpo. Oh, santo Dios. En la cama y yo estoy arriba volando. Cuando yo estoy en esa condición, yo no veo a más nadie, solamente estoy mirando mi cuerpo y que estoy saliendo de mi cuerpo y me voy. Cuando en ese momento mi mamá llega porque le había caído una
desesperación, el instinto de madre. Y ya ella había salido al otro día, pero como era un lugar que hay que caminar demasiado, ella tuvo que salir y casi es 2 días de camino para poder llegar a donde a la casa. O sea que ella venía de Samaná a las Galeras a pie, no había otra alternativa. ¿Y si alguien se enfermaba grave, cómo lo llevaban? No había de qué forma, a menos de que no fuera a caballo. Oh, santo Dios. Entonces, cuando ella llega, ella comenzó a buscar un líquido que le llaman criolina, que es algo que para matar los gusanos a los caballos. Ella agarró criolina, agarró cera y agarró todo eso y me lo puso en el pie de ambos lados y el pie se cocinó, pero ya yo tenía gangrena. ¡Wow! Sí. O sea que eso quiere decir que le podían cortar la piel. No, era perdida la pierna, era perdida. Si había sido en este tiempo, la habían cortado, porque si no está Dios en el asunto, nunca nosotros vamos a creer de que se podía salvar esa pierna. Wow. Entonces mi mamá hace eso, junta candela y cocinó esa pierna de ambos lados. Eso es aquí en el pie, aquí así. Y cuando mi mamá hace eso, porque ella sabe de que mi vida ya corría peligro y la madre tienen un instinto demasiado grande, hacen lo que puedan por sus hijos. Así es. Y yo únicamente salí del cuerpo y me fui. Yo me fui al pueblo de Samaná. Y cuando yo iba de camino, cerca de un cementerio, me encontré con mi abuela en el medio del camino, pero yo no podía hablar. Entendía todo lo que otro me decía, lo que otro me podía hablar. No sé si eran ángeles o qué lo que era, pero lo entendía bastante claro, pero yo no podía hablar. Mi abuela no podía hablar. Y estaba en la orilla del camino, cerca del cementerio. Y yo Su abuela la que estaba interna en el pueblo, que la su que mamá estaba fue a cuidar, grave de muerte. Ay, santo Dios. Entonces yo quería darle un abrazo a mi abuela y no pude. Me dijeron que siguiera. Oía la voz que me decía, sigue. Entonces ni ella me dijo adiós, ni yo le dije adiós. Tuve que seguir. Entonces llego a un lugar, en un lugar bien lejano, y estoy saliendo de la sombra porque habían árboles que me cobijaban en todo el camino. Y cuando llegué, que salí de la sombra, encontré un camino donde se dividía y hacía como forma de una orquesta, se dividían así. Entonces yo quería seguir por el lugar donde había sombra, pero el otro camino era un camino que tenía un sol con un resplandor increíble, que caliente de verdad. Cuando yo llegué a esa intersección, únicamente me dio deseo de irme, por lo que yo veía que habían matas y estaban desparramadas de flores y esa cosa. ¿Quién no quisiera caminar por ese camino? Entonces yo hice movimiento de un paso hacia ese camino, y cuando yo veía todas estas flores, toda esta cosa tan hermosa, por ahí era que yo me iba a ir. Cuando yo di el paso, yo estoy mirando por encima de los árboles. Yo estoy mirando una llama del otro lado que no se apagaba. Wow. Y vi un hombre grande, enorme, que levantaba su brazo sobre los árboles. Y mira que los árboles eran bastante altos, pero levantaba los brazos así y veía y entendía que me decía que fuera. Todavía yo quiero ir por ahí. Estoy mirando a ese hombre porque yo no entendía de infierno, ni entendía de nada. Yo solamente lo que quería era irme por el mejor camino. Que era el que se veía con los árboles y la sombrita. Que se veía completamente disfrazado y con una característica que todo el mundo quisiera caminar por ahí. Lo que nos ofrece el mundo hoy en día. Muchas flores blancas y toda esta cosa. Y cuando yo vi los brazos y me hacía así, escuché una voz que me dijo, no te ha llegado la hora, devuélvete, te están esperando. Wow. Me dijo 3 veces eso, me dio curiosidad de yo saber quién era el que me llamaba. Pero en ese entonces yo tenía un hermano de crianza que era el único que era cristiano. Y escuché la voz clarita y yo le dije que quién era. Me dijo Rafael. Nos llevábamos nosotros bien. Y cuando él me dijo, devuélvete que te están esperando. Y yo comienzo a caminar para atrás. Y cuando yo
llego al pueblo cerca de donde estaba mi abuela, había una bodega de un israelita, de un judío, que ahí íbamos nosotros de cuando estábamos pequeños con mi papá, porque él tenía una bodega y nosotros íbamos a comprar artículos para llevárnoslo cuando nosotros podíamos ir al pueblo. Y cuando yo llego ahí, encuentro un hombrecito pequeño. Me dio mucha curiosidad porque lo veía con una barba diferente a un humano. Entonces me dijo que entrara, que fuera, y así al lado de esa bodega había como manera de un baño. Yo tenía sed y tenía deseo de ir al baño. Y cuando yo llego, el hombrecito me hace así y me señala con la mano que entre al baño. Y cuando yo voy a entrar al baño, que llego a la puerta, yo veo el baño decorado todo alrededor y por todos los lados, panales de avispa. Y yo me quedo asombrado de lo que estoy mirando. Vuelvo a escuchar la voz, me dijeron, no te detengas, vete, que te están esperando. Cuando yo sigo caminando, que yo llego a mi casa, yo veo a mi mamá, mis hermanas, y comienzo otra vez a volar por encima del cuerpo. Y mientras tanto yo estoy volando y estoy más cerca del cuerpo, yo estoy sintiendo punzonazos de aguja que se me están metiendo en el cuerpo. Entonces yo veía que estaba por encima, pero también me sentía como que ya yo era parte de mi cuerpo otra vez. Pero en ese instante yo vi a mi mamá y a mis hermanas llorando al pie de la cama también, y yo entré en mi cuerpo y pude sentir esos punzonazos y pude sentir todo eso, y como me incorporé en mi cuerpo y todavía yo estoy en el cuerpo, pero yo no puedo abrir mis ojos. Wow. Al otro día fue que yo pude abrir mis ojos. ¿Pudo reaccionar? Sí, pude reaccionar. Mi mamá está poniéndome la mano en la cabeza y está desesperada. Entonces, cuando ella vio que yo reaccioné, yo oí que ella dijo, gracias a Dios. Me da mucha pena, porque cada vez que yo tengo ese sueño, me recuerdo de eso. Sí. Veo lo que es una madre desesperada con sus hijos. Y yo quiero que en este día, todos aquellos que tienen madre y saben que la madre ha pasado trabajo, que la amen y la traten. Después de Dios es el ser que tiene que ver con tu vida, que tiene que ver con lo íntimo tuyo. Para todo aquel que ha escuchado este testimonio, que se den cuenta que la madre hay que amarla mientras tenga vida. Así es. Después que pasa, no vale ponerle un sobrenombre, ni vale tampoco apreciarla. Hay que apreciarla en el tiempo que está viva. Y yo quiero que ustedes entiendan, en esa revelación que yo tuve de mi vida, yo me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta de que si yo me moría en el instante, yo me iba a ir para el infierno. Se iba a perder. Ese es el camino que yo iba a elegir. Otra, Dios no se valió de un impío o de una gente mala que se conocían, sino que mandó a un cristiano a llamarme y a decirme para que yo me diera cuenta que verdaderamente era de parte de Dios. Así es. De que era el interés de Dios de que yo me salvara. Así es. Entonces, cuando yo, el otro día que yo pude abrir mi ojo, era un hoyo en mi pie como de 2 pulgadas. Wow. Eso se me fue sanando poco a poco y eso se cogió meses para unirse la carne una con la otra. Y para volver a caminar. Y para yo poder volver a caminar. Yo me di cuenta que el hombre sin los propósitos de Dios no haga planes, no haga absolutamente nada, porque todo lo que tú hagas fuera de Dios es un problema que te va a sobrevenir. Porque cuando Dios te da a ti la cosa, te da todo lo bueno. Amén. Y te hace todas las cosas bien para que tú sepas de que fue Él. Con eso no quiero decir que yo tuve que pasar todos esos martirios para que Dios me pudiera salvar. Dios tenía un propósito con mi vida y Él me está llamando para un propósito. Y de la manera que Él me está llamando, Él me llevó a mí para que yo me diera cuenta que verdaderamente hay que
tener toda la vida puesta en Él y sin titubear. Porque si Dios llama a una persona y no le enseña las cosas como son, que el hombre no tiene vida propia. El hombre es un ser tripartito, tiene alma, cuerpo y espíritu. Por eso fue que Dios formó al hombre y dice que sopló en su nariz aliento de vida. Y nosotros estamos vivos por el aliento de vida que Dios pudo soplar en la nariz de nosotros. Somos seres vivientes gracias a el soplo de vida que Dios nos ha dado. Pero aparte del soplo de vida, tenemos un alma que nosotros tenemos que unirla con ese soplo de vida que Dios nos dio para que nosotros podamos pensar y accionar y hacer las cosas que a Dios le agradan. Así es que hasta hoy ese es mi testimonio. Gloria y yo quiero decirle, hermana, gracias por darme la oportunidad de yo poder testificar en este día. Invito a cada uno de que reconozcan dos cosas: que reconozcan a Dios y que reconozcan a su madre. Después de Dios, la única que puede entrar en la vida de sus hijos en toda la privacidad es su madre. Yo quiero que ya antes de culminar este poderoso testimonio, que usted le dé un consejo o haga un llamado a la juventud, que como decíamos al principio, piensan que el evangelio es para ya personas mayores, piensan que el evangelio es aburrido, no van a encontrar lo que están buscando, pero usted en su plena juventud, al igual que yo, hemos aceptado al Señor y hemos entregado nuestra juventud a Él y hemos visto la mano de Dios obrando en nuestras vidas. De hecho, quiero volver a recalcar aquí de que yo me convertí, tuve ese conocimiento desde una edad muy temprana. Nunca yo he hecho cosas diferentes, de que yo sea diferente. Yo nunca he probado drogas, nunca he estado en lugares de baile, absolutamente nada. Me basta, después que yo me di cuenta de que el hombre tiene un alma y que el hombre tiene que salvarse, basta de que yo haya recibido al Señor. Y yo creo que la juventud hoy en día, a lo perdido que andan de mente, únicamente le están sirviendo a la tecnología, hermana, hoy en día. Hoy en día ellos no investigan absolutamente nada y creen que eso es lo que lo va a llevar al éxito. Déjeme decirle, usted puede tener dinero, usted puede tener todo lo que usted crea que pueda tener en esta vida, pero si usted no tiene a Dios, usted no tiene nada. Así es. Usted no tiene nada, solamente Dios es que puede hacer de ti alguien que valga la pena. Después todo lo que tú recibes, por toda la vida que tú recibes, es algo ficticio que en el mañana te va a hacer daño. Te va a hacer daño, te va a perjudicar. ¿Por qué es que la persona todo el tiempo están presa si no están cometiendo agravio a las autoridades, tanto a las autoridades de terrenal como a las autoridades de Dios? Tienen que ir a la cárcel, tienen que tener problemas serios, pero cuando nosotros somos gente de Dios y nosotros vamos a manejarnos, nosotros nos vamos a manejar con dos condiciones: una, respetando las leyes terrenales, y la otra, respetando las leyes de Dios. Así y eso no es solamente para la gente mayor, eso tiene que ser desde cuando tú eres niño hasta que tú llegues a una edad como la que yo tengo o más. Tú tienes que guardar esos dos principios para que te vaya bien en la tierra. Amén. Agradecer a nuestro hermano Martín de Castro por aceptar esta invitación y venir hoy a hablarnos de cómo Dios ha obrado en su vida desde su juventud, y entender y saber que si Dios lo hizo en su vida, también lo puede hacer en la tuya. Nunca es tarde para aceptar al Señor. Ese es el momento propicio, sea de donde estés escuchando, donde estés viendo este video en esta mañana, tarde o noche. Te invitamos a que puedas aceptar al Señor como único y suficiente Salvador. Sabemos que el camino no va a ser fácil, pero no es imposible agradar a Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros, WC, el ministerio. Catherine, esta servidora, con ustedes. Nuestro invitado especial en el día de hoy, Martín de Castro, desde la República Dominicana, del rincón más hermoso de República Dominicana, Las Galeras, Samaná. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en una próxima. Así que no te pierdas lo que continúa. Gracias, hermano.